aquí para el primer diálogo a Gonzalo Cañete, consejero delegado de Precero España y Portugal, que pues, nos va a aportar un punto de vista global gracias precisamente al enfoque integral que hace Precero sobre, sobre los residuos, ¿no? en toda la cadena, desde la recogida, el tratamiento, pasando por el suministro de materias primas secundarias, la producción de energía renovable, pues un montón de temas que nos interesan y de los que queremos hablar hoy. Así que, por favor, Gonzalo, te doy la bienvenida al primer diálogo. ¿Qué tal? Muchas gracias. A ti. Por acompañarnos. Bueno, pues como punto de partida, la primera pregunta que queremos hacerte, un poco para ver dónde estamos, ¿no? y cuál es tu opinión, cuál es vuestro punto de vista en Precero, es saber pues, en qué momento consideras que se encuentra España en esta necesidad, ¿no? de transitar hacia la economía circular, y en qué punto crees que estamos y cómo te sientes tú, si optimista o pesimista, que supongo que también traducirá un poco ese análisis que nos puedes hacer. No sé si tengo un poquito de eco. Ahí mejor. Buenos días. Y lo primero, dar las gracias a todos, dar las gracias a Retema por invitarnos a esta jornada hoy. Muchas caras conocidas, muchas caras amigas aquí veo, con lo cual para Precero y para mí personalmente es un placer estar aquí y así os lo agradezco, ¿no? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo lo vemos desde Precero? Pues hombre, claramente optimistas, ¿no? Yo soy una persona optimista, con lo cual claramente optimistas en que cumpliremos los retos y que esto pues va a salir bien y vamos a ser capaces de hacer una España más fuerte y de generar una industria de vanguardia relacionada con los empleos verdes. Ese es el resumen general que podríamos hacer, ¿no? O sea, optimistas. ¿Cómo es la realidad? Bueno, pues la realidad es que tenemos deberes que hacer, ¿no? O sea, yo creo que no podemos engañarnos y todos los que nos dedicamos a este sector de una manera o de otra, pues sabemos que España está retrasada frente a los objetivos de la Unión. O sea, España, en los últimos datos disponibles, pues ha cerrado con alrededor de un 50% de vertido y alrededor de un 40% de reciclaje, siendo generoso en ambos porcentajes, ¿no? Eso compara con el objetivo del 50% de reciclaje que teníamos en el año 2020, que ahora nos gusta hablar mucho del año 2025, pero ya en el año 2020 teníamos un objetivo del 50% de reciclaje y va subiendo a razón de un 5% cada 5 años, ¿no? Entonces, quiero decir, vamos por detrás. En términos de objetivos de vertido, pues ya para el 2025 el objetivo es de un 40% y va disminuyendo en los siguientes 10 años, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues que queda mucho por hacer. Que desde Precero creemos que es perfectamente posible, por supuesto. O sea, yo que he tenido la suerte de trabajar a lo largo de mi vida profesional, yo parezco más joven en la foto, yo creo que es, pero ya unos cuantos años, ¿no? Y he tenido la suerte de trabajar en unos cuantos países, ¿no? Yo creo profundamente en los profesionales que tenemos aquí, ¿no? Y aquí hay una buena muestra de ellos, ¿no? Es gente bien formada, gente que ha hecho proyectos fantásticos y que es capaz de hacer las cosas bien. Entonces, de ahí nace mi optimismo. Es decir, yo creo que podemos hacer las cosas muy bien. Creo que esta industria, la industria medioambiental, es la industria de esta década y que puede ser un foco de un yacimiento de empleos verdes, de empleos pues de calidad, pero hay que ponerse con ello y hay que hacer los deberes. En ponerse con ello y en hacer los deberes, ¿cuál dirías que es lo más urgente, lo primero que habría que acometer dentro de esta situación realista que acabas de exponer? Bueno, en términos de urgencias, yo diría que las urgencias es España necesita inversión. España y el sector necesita inversión. España hizo muchas instalaciones de tratamiento en su momento que han sido superadas ahora por la normativa y que necesitan actualizarse. Y España hace un uso muy intensivo del vertido, hace un uso muy intensivo de los vertederos. Entonces, para mí, yo si tuviese, le voy a robar la palabra a Alberto y a Cristina, que han hecho la apertura, ¿no? Y yo me quedo con la palabra que habéis dicho, que es colaboración, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra clave en toda esta historia es colaboración. Y colaboración hablo desde el punto de vista público-privado, pero también desde el punto de vista esencialmente privado. Yo creo que desde el sector privado nosotros podemos aportar pues, el saber hacer, podemos aportar capacidad de gestión, podemos aportar una capacidad pues, alta de inversión y de sumarnos a los proyectos,
Y del sector público, pues oye, necesitamos cierta estabilidad normativa, que yo creo que es clave. De hecho, pues ahora mismo en el momento en el que estamos con toda la parte de los envases ligeros, distintos reciclables que se está discutiendo, los convenios con los scraps y demás, yo creo que la incertidumbre es claramente mala. Y es mala y no deja que la inversión se desarrolle, ¿no? Entonces yo creo que es importante pues que esa estabilidad normativa, esa capacidad de incentivar la innovación, de incentivar la inversión desde el sector público, pues se produzca. Y para mí esa es la urgencia, ¿no? Esa palabra que digo que les robo a ellos de la apertura de esta jornada, que es colaboración. Entonces, colaboración. Nosotros tenemos ejemplos de colaboración, yo desde Precero, porque me habéis invitado a mí aquí en este primer panel, ¿no? Pero seguro que el resto de compañeros tienen también muchos. Nosotros tenemos ejemplos magníficos en términos de colaboración público-privada. Nosotros en Toledo gestionamos todos los residuos de la provincia y les damos el tratamiento a esos residuos con una sociedad público-privada en la que está el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia. Y es una sociedad con su consejo de administración que funciona extremadamente bien y que está cumpliendo con los objetivos y siendo capaz de adaptarse a los nuevos requisitos que tiene la regulación, ¿no? Y en términos privados, pues también, en términos privados, pues por aquí he visto a Isaac, ¿no? Que estuvimos presentando hace pues, unos meses, ¿no? una planta de tratamiento de biogás que convertimos en biometano, la primera que se ha hecho en España con biogás procedente de vertedero, porque en biogás procedente de biometanización, pues la más grande está aquí en Madrid y también la operamos nosotros. Pero esta es la primera que hacíamos con gas procedente de vertedero y eso fue fruto de la colaboración de 3 empresas privadas, porque nosotros solos desde Precero nos hubiese costado mucho hacerla. Y esto fue pues una empresa francesa, Waga, que puso la tecnología de depuración de este biogás, Netgia en este caso como distribuidor de la red gasista que puso pues todo su conocimiento para poder distribuir y encontrar demanda a este producto, y nosotros pues como promotores y gestores del depósito controlado, pues que hicimos posible ese proyecto. Entonces, colaboración como elemento clave. Desde luego que sí. De hecho, el segundo panel del día de hoy va a estar dedicado íntegramente a eso, a modelos de colaboración entre el sector público y privado. Gonzalo, yo quería ahora preguntarte, en concreto meternos en la industria. Tú has dado algunos datos. La última foto del Instituto Nacional de Estadística del INE sobre la generación de residuos dice que más del 80% provienen directamente de actividades del sector, de la industria, mientras que pues, no llega al 20% son los residuos del hogar. Desde Precero, ¿cuál creéis que puede ser la contribución de la industria, ¿no? a mejorar este porcentaje o a contribuir de alguna manera a la circularidad de los residuos? Decía Cristina, ¿no? Son muy importantes. Creo que son unas 115 millones de toneladas que generan en España, pues 22 son municipales y el resto pues son industriales, ¿no? Nosotros en eso con la industria, o sea, nosotros pensamos la separación en origen es fundamental y es donde empieza todo, y nosotros desde Precero, pues para nosotros todo el mundo industrial es una de nuestras grandes áreas de actividad, ¿no? Somos la mayor empresa en términos de servicios a la industria en gestión de residuos comerciales, tanto por facturación como por número de clientes, y le dedicamos mucho empeño en eso, ¿no? Le dedicamos mucho empeño porque vemos ahí mucho potencial. Yo diría que el principal problema está unido a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Hay un uso intensivo del vertido y en eso yo creo que España como tal tiene que evolucionar. ¿Me puedes contar quizá algún caso de éxito? O sea, ¿cómo trabajáis desde Precero mano a mano con la industria, como decías? ¿Algún ejemplo? Bueno, nosotros en la industria podemos ir tan lejos como nuestros clientes quieran, ¿no? Yo creo que somos, como decía, pues la principal empresa que somos capaces de dar servicio en clave nacional, y en eso tenemos grandes clientes, como decía, tenemos un balance muy equilibrado entre lo público y lo privado, entre las concesiones públicas, que son nuestro negocio más numeroso, pero con un porcentaje muy relevante de nuestra facturación que va en el sector privado, ¿no? Y ahí básicamente lo que estamos proponiendo son servicios y propuestas de economía circular. O sea, nos convertimos en consultores de nuestros clientes, trabajando con ellos en sus propias actividades, en sus propios procesos productivos. Estamos siendo capaces de digitalizarlo. O sea, yo creo que facilitamos la vida de nuestros clientes en el sentido de cumplir con toda la normativa que tienen y que ésta esté accesible, que puedan acceder
desde una plataforma totalmente online a ver la trazabilidad de sus residuos y qué han hecho. Y somos capaces de proponer propuestas pues, que realmente cierren el círculo de lo que ellos hacen, ¿no? Bien transformando los residuos en biometano, como decía antes, o maximizando la capacidad de valorización de sus residuos. Yo creo en eso nos hemos convertido en especialistas en certificar a nuestros clientes en residuo cero. Sabes que la certificación de residuo cero lo que te dice es pues, oye, que al menos el 90% de los residuos que genera una industria en concreto pues son destinados a procesos de valorización y en eso somos capaces de acompañar a nuestros clientes, de asesorarles y hacerles que lo consigan, ¿no? Entonces eso es un campo que seguimos explorando y bueno, pues tenemos grandes ejemplos aquí. Algunos de nuestros clientes he visto que están hoy aquí inscritos, ¿no? Pero tenemos a Ford, a Carrefour, a Procter & Gamble, por supuesto a nuestra compañía hermana, a Lidl. En esto estamos haciendo muchas cosas y cada vez más, ¿no? Entonces nosotros ahí nos sentimos muy cómodos en esta dualidad, en este equilibrio que digo entre lo público y lo privado. Seguro que después esos clientes también nos pueden contar un poco la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora. Y es que pues una vez que trabajáis con ellos y se adoptan estos modelos, ¿no?, de economía circular, ¿en qué beneficios redunda esto? O sea, al final, que es un poco el objetivo, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios y resultados? No, para ellos es una pregunta más para ellos, pero evidentemente ellos tienen una capacidad de reducir sus emisiones, tienen una capacidad de generar un impacto inferior con sus actividades al que tienen con su modelo ordinario en general, y yo creo que hay una demanda social imparable que no tiene vuelta atrás, y es que todos compramos ahora de una manera un poco distinta, y esto yo creo que nuestros hijos pues serán aún más decididos en este tipo de actitudes, ¿no? O sea, ahora mismo se compra en clave de sostenibilidad y las empresas han de ser más sostenibles, y de hecho hay empresas que están por delante de la legislación, que realmente quieren su propuesta de valor en términos de cómo de sostenibles son sus actividades, van por encima de lo que le está pidiendo la legislación, y ahí es donde yo creo que una empresa como nosotros pues podemos ayudarles. Has mencionado ya, Gonzalo, el biometano, que es una de esas palabras clave, ¿no?, que emerge siempre que hablamos de estos temas. Sí. En España ocurre un poco una contradicción, ¿no?, y es que se habla mucho pues, del potencial, pero por contra no estamos realmente para nada bien posicionados en Europa, estamos a la cola de instalaciones. Quería preguntarte cómo ves tú esto, o sea, ¿por qué sucede pues, esta dicotomía y en qué punto estamos realmente y qué podemos hacer para mejorar? Bueno, ya que tengo viejos conocidos, con lo cual no voy a sorprender a nadie, ¿no? Yo soy uno de los grandes defensores y promotores del biometano desde hace ya pues, unos cuantos años. Entonces, nosotros fuimos los primeros, yo digo, los primeros que empezamos con este tipo de instalaciones y con la comercialización del biometano y demás. Sufrimos bastante. Yo creo que tenemos un conocimiento hoy que es diferencial, pero yo digo que nosotros hemos pagado por ese conocimiento, ¿no? Hemos pagado en términos del dinero que perdimos al principio. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el sector o cómo yo particularmente veo el sector? Me parece un sector con una oportunidad enorme. Es un sector que puede desarrollarse y en el que España podemos ser diferenciales. O sea, puedes coger las estadísticas del Repower European Union que presentó la Unión en términos de la demanda de gas, que hablaba de alrededor del 8,5% que podía sustituirse la demanda de gas por biometano. Puedes coger los informes de Sedigas. Puedes coger multitud de informes que te llevan o hasta el 30% de nuestra demanda al 2050 o el 45% en el 2030. Un montón de informes que hay fuentes pues, distintas que hacen los cálculos de manera un poco diferente, pero que desde luego lo que te están diciendo es que el potencial en España es enorme. España podría situarse a la cabeza de la Unión Europea detrás de Alemania y de Francia en términos de producción de biometano, y eso no está sucediendo. Hay un gap terrible entre la potencialidad que tiene España y la realidad de hoy, ¿no? Nosotros, a mí me gusta sacar siempre un poco pecho, y lo digo de una manera amable, ¿no? Es decir, ahora mismo el 60% del biometano que se hace en España pues lo hacemos en instalaciones que o bien son propiedad o son operadas por Precero. 90% si cogemos el biometano exclusivamente procedente de residuos. Me gustaría que ese porcentaje fuese inferior y que el sector fuese muchísimo más grande porque tenemos esa posibilidad.
Entonces yo creo que el potencial está ahí, ¿no? La discusión sería por qué no lo estamos consiguiendo. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué crees que no lo estamos consiguiendo y qué tiene que cambiar para que se avance? Yo creo que no lo estamos consiguiendo. Ahí hay varias razones, ¿no? Pero yo en esto pongo siempre la primera. Y me parece que como país, como decía antes, tenemos que ser más ambiciosos. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos que creernos y ser más ambiciosos. A mí me parece que las tramitaciones administrativas, por poner una persona que habla razonablemente claro y soy directo, entonces no puedo hacerlo de otra manera. Las tramitaciones administrativas ahora mismo son muy largas. Son muy largas. Tardas cerca de 2 años en montar una instalación privada. Entonces, no sé si es una ventanilla única, no sé cuál es la manera, pero sí sé que es un problema de país. Es un problema de país el que tengas que ir a 7 administraciones distintas para pedir para un proyecto de este tipo, que es un proyecto que tiene cierta dificultad técnica, pero no estamos hablando de una central nuclear. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos un problema clarísimo. El segundo de los elementos primero, yo creo que tenemos que ser más ambiciosos. Es una energía que puede ser una energía perfectamente de transición, es una energía que soluciona un problema, es una energía que se puede inyectar directamente a la red y es totalmente equiparable al gas natural, no necesita de nueva infraestructura. Y bueno, pues en España yo saludo y estoy contento de que en la hoja de ruta y ahora en el PNIEC pues se hayan doblado los objetivos y estemos ahora alrededor de un 2% que se ha puesto como objetivo para el 2030. Pero bueno, yo como persona que me gusta competir y demás, pues uno tiene que mirar a los países de su entorno. Entonces, pues si Francia está en el 10%, si Alemania está en el 20%, pues oye, yo creo que ¿por qué nosotros no vamos a estar en esos porcentajes si tenemos esa potencialidad? Entonces yo creo que en eso yo no pido un sistema de subvenciones, aunque creo que con los fondos de Next Generation estamos perdiendo una oportunidad a este respecto bárbara, histórica. Pero ni siquiera pido eso, desde Precero no pedimos subvenciones para que me den las instalaciones. Las instalaciones ya se pagan directamente desde un punto de vista privado y son sostenibles así. Ahora bien, un sistema de incentivos a las comercializadoras, un sistema de cuotas, pues yo creo que ayudaría al desarrollo de este sector. Esa es una sugerencia. No sé si se te ocurren otras también mirándonos en esos países que, pues como mencionabas, Francia, Alemania están a la cabeza. No sé qué han hecho ellos que no hayamos hecho nosotros y en lo que podríamos inspirarnos. Bueno, hay una parte que es de qué hace sobre todo con la fracción orgánica de los residuos. O sea, cuando una instalación municipal decide qué va a hacer con sus residuos orgánicos, pues tiene que elegir, ¿no? Y tiene que elegir entre ir a una vía más clásica y más sencilla de compostaje y similar, que está muy bien, pero que luego tienes que colocar ese subproducto y no tengo yo claro que vaya a haber demanda suficiente para la fracción orgánica en términos agregados que vamos a generar en España. O vas por una vía de biometanización. Si vas por una vía de biometanización, pues esa es una vía que evidentemente es más cara en el corto plazo y que requiere más inversiones y que es distinta y técnicamente pues es más compleja. Entonces, esa decisión, cómo se toma esa decisión ahí, te marca el camino, porque si vamos por una vía más clásica, más sencilla, más simple, pues entonces nos cerramos la vía del biometano. ¿Qué han hecho otros países? Pues hay mucha biometanización en comparación con nosotros. Al igual que cuando hablábamos antes de por qué no cumplimos, como digo, yo soy una persona que me gusta hablar razonablemente, pues oye, claro, España no cumple el resto de objetivos porque hay un tema tabú del que a nadie le gusta hablar, pero como digo, a mí no me importa hablarlo, que es porque en España no tenemos incineración. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre España y el resto de países de la Unión Europea? ¿Por qué en la Unión Europea se cumple y en España no se cumple? Pues que en España no incineramos. Entonces, yo que participo del Comité de Dirección de Precero Internacional y nosotros estamos en 11 países, 10 países en la Unión Europea y en Estados Unidos. Entonces, pues estas cosas se hablan y verás tus colegas y bueno, pues estas diferencias son claras. Justo quería preguntarte ahora, para recoger lo que comentabas tú también antes, ¿no? Pues ese problema con los vertidos. Volviendo a los datos del INA, los últimos datos, en torno al 40% de los residuos ahora mismo que se gestionan acaban en vertedero. No sé si esta es una o tienes otras soluciones de qué se puede hacer para gestionar este ratio de vertido. Para reducir el ratio de vertido, ¿te refieres? Para reducir. Sí. O sea, como decía antes, las inversiones es lo principal. O sea, España tiene muchas instalaciones de tratamiento que en su momento estuvieron bien, pero que ahora necesitan
reactualizarse, son instalaciones que la normativa pues las está dejando antiguas. Entonces ahí requiere ese impulso y volvemos al asunto de la colaboración que yo comentaba al principio. Y luego, en términos de incineración, como estaba diciendo, en términos del waste to energy, pues sí, es que claramente es lo que está sucediendo. O sea, una incineradora, pues en comparación con el uso intensivo que hacemos aquí de vertederos, pues evidentemente yo sé que es un debate ahí complejo y que necesita mucha pedagogía, pero bueno, la realidad es que con la incineradora generas una energía que por lo tanto te está evitando las emisiones de CO2 que tendrías que producir si obtienes la energía de combustibles fósiles, y a la vez evitas toda la generación de metano. Además, evitas la generación de sulfídrico y distintos compuestos de nitrógeno que te generan los vertederos. Además, ocupa menos espacio. Más o menos en una incineradora estás haciendo, por cada tonelada que metes en una incineradora, haces alrededor de 500 kilovatios. Es decir, una tonelada en un vertedero, pues haces 20, 15. Entonces, en términos de energía es completamente distinto. Entonces, esa realidad está ahí. Yo como digo, cuando estoy en los comités de dirección y hablamos mucho de este punto de dónde está España, porque España cumple, no cumple, en comparación con otros países europeos, yo recuerdo un comentario que me hizo el CEO que tenemos en Suecia, y me decía, oye, Gonzalo, pero ¿por qué no? ¿Qué pasa en España? ¿Por qué en España no se desarrolla esta industria y demás? Y decía, bueno, pues en España hay un debate pues muy complejo en términos de la incineración, hay mucha oposición y demás. Y él lo que me vino a decir un poco así, decir, pero esto es un debate de que eso ya se superó técnicamente en los 80 y en los 90, ¿no? Y bueno, sí, pero nosotros seguimos ahí, en cierto sentido seguimos en ese debate y es la realidad, y aunque yo soy nacido en el 79 y a mí en los 90 me parece que no hace tanto tiempo, pero para mi hijo hace un montón de tiempo, entonces los 90 son hace 30 años, todo el mantra de las emisiones, las incineradoras y demás, es una cosa que está absolutamente superada por la tecnología, que hay incineradoras en los centros de las ciudades europeas y que aquí en España pues no las tenemos. Para mí también hace un montón de tiempo ya, de los 90. Sí, pues, ya te veía. Gonzalo, para cerrar este primer diálogo, quería preguntarte el número mágico, ¿no? 3, que te quedes con 3 ideas clave, pues para cerrar un poco así como conclusión de cómo avanzar hacia esta circularidad de los recursos de la que estamos hablando. Bueno, pues en términos de conclusiones yo diría la primera, que España como país, el sector necesita inversiones y necesita colaboración y en eso, como decía, pues eso es no solamente en clave de incineración, sino en instalaciones de tratamiento. Las instalaciones de tratamiento en distintas comunidades autónomas, en distintas ciudades, necesitan de esa construcción y ahí tenemos que darle un impulso. Para mí esa es conclusión número 1. Ahí necesitamos invertir y necesitamos hacer más instalaciones de tratamiento. Conclusión número 2, el biometano es una oportunidad bárbara. El biometano está pasando el tren, está pasando el tren a toda velocidad. El tren con otros países europeos pasa a toda velocidad. Nosotros estamos en la estación. Yo creo que necesitamos no solamente pasar de la estación al tren, creo que necesitamos subirnos al tren y una vez que estamos en el tren deberíamos empezar a correr hacia los vagones delanteros, porque si no nos ganarán otros. Entonces, para mí el biometano es una segunda conclusión clarísima. Y luego la tercera, yo me había preparado solamente 2, pero la tercera yo te diría que me quedaría con cómo empezaba, ¿no? Que es, yo soy optimista porque creo que tenemos un sector muy desarrollado, creo que tenemos profesionales bárbaros tanto en la parte pública como en la parte privada. Entonces es un tema más de organizarnos bien, creernos que podemos hacerlo e ir a por la economía circular, que yo creo que es un camino sin vuelta atrás. Pues a ver si nos subimos a ese tren, recogiendo hoy también un montón de ideas, así que muchísimas gracias, Gonzalo Cañete, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias.